Señoras y señores, una nueva semana de labores. Hoy, lunes, estamos en 23 de noviembre del año 2020. No sé si estoy bien la fecha. Pamela, buenos días. Ella es docente universitaria de la ULTE. Recientemente estaba como responsable de un tema sobre una charla sobre el periodismo en tiempos de pandemia, una situación difícil para los periodistas que nos tomó un poco desprevenidos esta situación como a muchos sectores. Pamela, buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias entonces a todos sus seguidores, tanto en la parte de la información textual como la parte multimedia. Un saludo muy especial para Imbabura, para Ibarra, y gracias otra vez por este espacio. Bueno, justamente quiero comentar que para poder responder esta pregunta lo haré de manera adicional eh, con la afiliación a lo que vendría a ser la Universidad UTE, pero en realidad también con el espacio en el que nos encontramos trabajando en este momento con la Universidad San Francisco, que es el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, que es un espacio que nació justamente en un contexto de la crisis sanitaria para analizar, entre otros aspectos de las prácticas periodísticas, estos cambios de los que está usted hablando, Jaime, lo que ha sucedido en esta crisis sanitaria. Y pues sí, específicamente eh, creo que la pandemia nos ha atravesado a todos, nos ha atravesado a todas las áreas profesionales y ha surgido cambios de carácter cuantitativo, cualitativos, de forma que nos han obligado a repensar lo que viene a ser el ejercicio profesional periodístico, su importancia y su pertinencia, no solamente en el ámbito de cómo nosotros trabajamos para la reflexión democrática, sino en este momento, por ejemplo, de una crisis sanitaria, la importancia de tener una información contrastada, una información que se convierta en un puente entre las fuentes especializadas como los científicos, por ejemplo, las autoridades y la ciudadanía en general, alrededor de un tema que es nuestro derecho a la salud, por ejemplo, cómo llevar una vida adecuada en relación a eso y, por lo tanto, fortalecer la democracia. Es así que en tiempos de pandemia el periodismo ha confirmado que sigue siendo una profesión pertinente. Claro, meses de marzo, abril, e inicios de esta pandemia, todos los días escuchábamos en los diarios de televisión, de radio, la prensa escrita, cifras que cada día iba aumentando, los casos de contagiados, los casos de personas fallecidas por COVID-19. Esto es prudente, era importante, es fundamental que cada día estemos martillando con el tema de las cifras. Esto más bien no provoca una paranoia colectiva en los ciudadanos. ¿Cómo le ve usted, Pamela? Bueno, creo que para poder responder esa pregunta tenemos que remontarnos, por ejemplo, a lo que fue la pandemia de la gripe H1N1 para saber que hay ciertos aspectos que se mantienen como una tendencia y ciertos aspectos que se han cambiado dentro de esta pandemia. Me voy a trasladar al año 2009, ¿no es cierto? Se presentan los casos de la gripe H1N1, la llamada gripe porcina, y cómo reaccionan los medios de comunicación. Esto a través de una investigación que se realizó con la organización, con el aval de la Organización Panamericana de la Salud, en un texto que ustedes lo pueden ubicar en redes sociales que se llamó La pandemia del miedo, y era básicamente un estudio de cómo habían abordado, por ejemplo, los medios audiovisuales, tanto en Ecuador como Brasil, el tema del inicio de una enfermedad, obviamente nueva, ¿no es cierto?, una pandemia, cómo reaccionaron. La reacción fue básicamente de manera fue una reacción en tema de números, en el tema de víctimas, en el tema de mencionar de manera coyuntural, por ejemplo, las medidas que se tomaron en ese momento para cerrar los aeropuertos, para evitar mayores contagios. Eh, Ahora nosotros, en cambio, tenemos también una reacción similar, porque estamos enfrentando una nueva pandemia en la cual muy poco se conoce, se han quedado tal vez en los números, se han quedado tal vez en el conteo de las víctimas, quizás no se ha ahondado en las explicaciones de cómo se dio esta enfermedad, por qué se dio esta enfermedad, qué efectos tiene, cuáles han sido los temas que han atravesado esto, ¿no?
Creo que es importante mencionar que en un primer momento, como sucedió con la gripe H1N1, eh, fue una información bastante coyuntural, pero creo que también los medios de comunicación y los periodistas hemos ido aprendiendo que es importante no quedarnos solamente en estas preguntas muy básicas del qué, quién, ¿no es cierto?, sino ahondar en el cómo, en el porqué de la situación. Es así como nosotros en el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos hemos visto esas modificaciones, ¿no?, en relación a lo que vendrían a ser las coberturas mediáticas, tanto en los medios tradicionales como en los medios digitales. Hemos visto que en un inicio fueron publicaciones que se limitaron a lo que decían las autoridades, viendo al virus como una guerra, como un enemigo de una guerra, ¿no es cierto? Pero finalmente lo que fueron haciendo fue incorporándose fuentes más especializadas. Vemos que también los medios digitales han incorporado secciones específicas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Código Vidrio, que creó una sección específica de desinformación y alrededor de esa sección ha estado publicando otro tipo de datos, relacionados sí con la pandemia, pero por ejemplo relacionados con el tema de las fake news, el tema de la desinformación en general, el manejo de la información en redes sociales. Precisamente el tema de las fake news, en español serían noticias falsas, ¿no? Noticias no verificadas que circulan en redes sociales, que hablan incluso de curas milagrosas para el COVID-19, pero entonces, ¿qué hacer ante estas noticias falsas que se llaman las fake news, que en las redes sociales están inundando y que creo yo confunden más a los familiares de personas que están con este problema, con este contagio del coronavirus? Claro que sí. Jaime, solamente permítame conectar, que estoy con la batería un poquito baja, pero aquí mismo Ya, conecto y le respondo. muy bien, encantado. Mientras Pamela ya Gracias. está, la batería baja, ya le pone Sí, energía eléctrica, son cosas que nos ocurren todos los días. Le preguntaba respecto a estas famosas fake news. sí, ¿Cómo claro es? que sí. Bueno, primero mencionar que a todos nos ha tocado dentro de esta crisis sanitaria el manejo de las tecnologías, que es una de las habilidades de las personas en el siglo XXI, y pues bueno, nosotros como periodistas también nos toca, ¿no? Y como docente en mi caso también muchas veces darme cuenta si es que está la batería baja o estoy muteada. Eso es lo que me ha pasado, así que muchísimas gracias por la comprensión. Sí, Bueno, en realidad, con el tema de las noticias falsas, igual, en todas las preguntas anteriores lo que he intentado decir es que para entender cómo está el periodismo en esta crisis sanitaria es importante entender el contexto inmediato, pero también el contexto mediato. Por eso hacía referencia, por ejemplo, a la gripe H1N1, y ahora en esta pregunta quiero hacer referencia a lo que sucedió en las protestas de octubre pasado, cuando ya. nosotros, como investigadores, vimos que se estaba dando una oleada de noticias falsas que tenían, bueno, llamadas, digamos así, noticias falsas, pero que estaban dentro de un fenómeno más grande, lo que se llama la desinformación. La desinformación no solamente eh, estos contenidos que tienen una estructura de una noticia, pero con un contenido que obviamente es erróneo, no comprobado, descontextualizado, sino que detrás de esta desinformación hay un interés político y que en ese momento, para octubre, estábamos viendo que era un interés relacionado con el tema de la estabilización o desestabilización política en el país. ¿Qué sucede? Este es el contexto, digamos, mediato para lo que viene a ser el tema de las llamadas noticias falsas en lo que vendría a ser la pandemia, ¿no? Con la crisis sanitaria por la COVID-19. Lo que vemos es que hay un ahondamiento de este tipo de información. Hay información que está circulando ya no únicamente a través de las redes sociales, sino que se ha trasladado a las aplicaciones de mensajería privada, como por ejemplo WhatsApp. Y lo que hacen es aumentar el temor, ¿no es cierto? Generar estas emociones y lo que hace es que la gente, frente a obviamente a un virus del que se conocía muy poco, sobre el cual teníamos información relativamente limitada día a día y como usted mencionaba, el tema de las cifras y los números fue lo que más se dimensionó en un primer momento. Entonces, este tipo de mensajes lo que
genera es temor o emociones en relación, por ejemplo, a las autoridades, ¿no? Un poco desacreditar y de esa manera la desinformación y las fake news lo que hacen es afectar a la democracia. Eh, Creo yo que se ha ahondado esto en la crisis sanitaria y desde el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, de hecho, con estas investigadoras, que somos 7 investigadoras, hemos salido con algunos artículos científicos en relación a lo que son la desinformación y específicamente uno que lo presentamos hace 2 semanas en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, en ALAI, que hacía referencia a que se está viviendo entonces en el Ecuador una doble pandemia. La desinformación por un lado, pero también la de la COVID-19. Usted me mencionaba, ¿cuáles van a ser entonces estos efectos de la desinformación? Bueno, estos efectos son en distintos niveles. Quizás un nivel, digamos, para la ciudadanía sería en estos tipos de informaciones que les dicen utilice el dióxido de cloro, a pesar de que no tiene un bagaje científico que nos pueda indicar hasta qué punto o en qué punto debería empezarse a utilizar eso, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho a través de este observatorio es unirnos o aliarnos con otros socios dentro de un proyecto, por ejemplo, y dentro de ese proyecto eh, hemos hecho foros virtuales. De hecho, el día de hoy tenemos un foro virtual que habla acerca de las vacunas, que va a abordar el tema, otro movimiento también que dice que qué tan útil será colocarme una vacuna o qué no, no es cierto, un poco relacionado con este tema del dióxido de cloro o estos eh, medicina, si se quiere, tradicional o medicina Alternativa. alternativa, que ha circulado mucho, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que en el caso de salud es importante seguir como ciertos procesos. Y dentro de esos procesos, por ejemplo, un medicamento para saber que es efectivo necesita primero aplicarse en un pequeño grupo de personas. Cuando se tienen unos resultados registrados, se aplica a un grupo más grande. Son las distintas fases que sigue un medicamento, ¿no es cierto? Hasta llegar a una comprobación y un registro. Y entonces eso es lo que ha sucedido. En el caso de la desinformación no solamente fue un interés de carácter político, relacionado mucho con el tema, por ejemplo, de la corrupción, sino que también apuntó a este tema de la desinformación en relación a mi calidad de vida y a poner inclusive en riesgo el tema de la salud. Y recordemos que esto no vino solamente de videos que tal vez se vieron en las aplicaciones, sino que tal vez muchas de esas declaraciones vinieron de autoridades gubernamentales. Recordemos al presidente Trump, que ya está casi de salida de Estados Unidos, cuando dijo que podría ser interesante incorporar desinfectante, ¿no es cierto?, inyectarse desinfectante para matar el virus, y muchas personas lo hicieron. O el presidente Bolsonaro en Brasil, cuando mencionó que no era necesario utilizar mascarilla. Yo acá mismo, ciertas autoridades distritales que dijeron que no era necesario y de repente hemos ido viendo en la marcha que sí es necesario. Entonces, ahí es cuando yo digo que el periodismo es pertinente porque necesita estar eh, teniendo esas respuestas oportunas, actuales, contrastadas y en este caso por el tema de la pandemia con evidencia científica que nos permita tomar a la ciudadanía, a las autoridades y en general a todas las personas decisiones sabias en relación a un tema importante como la salud y que tiene relación con el derecho a la salud de las personas. Ante tanta desinformación que existe en el mundo, en el país, hace que los periodistas busquen mecanismos para mantenerse más seguros. No me refiero al tema de contagios, sino más bien seguros en cuanto a su información, porque recuerde usted, Pamela, que hay sectores que opinan que, por ejemplo, esta enfermedad fue inducida, fue creada en laboratorio. Otros, en cambio, dicen que viene de forma normal o natural desde China, desde la provincia de Wuhan. Entonces allí el periodista se siente un poco dudoso de dónde mismo proviene esto. Entonces, ¿qué hacer para tener un periodismo responsable, un periodismo seguro? Porque mucho de lo que nosotros digamos depende de cómo esté la sociedad, desinformada o no. Entonces, el periodista debe estar muy informado y no tenemos especialización en temas de salud y a veces van coberturas, periodistas que hacen deportes, por ejemplo. Entonces, pediría esa información, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Primero tomar en cuenta que el periodismo siempre va a estar trabajando con
con hechos que ya los tenemos en la agenda, por ejemplo, no sé, esta semana, que es el tema de la violencia, de la no violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Que son temas que serían parte de la agenda temática, pero hay otros que son de la agenda diaria y entre esos se encuentran los desastres o las enfermedades, por ejemplo. Y eso implica que el periodista esté preparado. Además de la responsabilidad que usted mencionaba, creería yo que un concepto principal en el cual podemos abordar, que nos permite a nosotros como periodistas fortalecer la credibilidad, vendría a ser el tema de la calidad. La calidad es algo transversal, es decir, calidad al momento en que yo planifico mi tema, calidad al momento en que yo decido qué fuentes voy a incorporar, calidad en el momento en el que yo digo de qué manera, qué eje le voy a dar a mi nota periodística y de qué manera yo voy a presentar la información. Entonces yo diría que esta calidad debe atravesar a todas las temáticas. Ahora, recordemos que la crisis por la pandemia de la COVID-19, lo que ha hecho es ahondar mucho de la crisis que ya estaba viviendo el periodismo ecuatoriano. Si nos remontamos al 2018, tenemos una crisis dada con evidencias, obviamente, en la frontera norte, el tema de la muerte del equipo periodístico de Diario El Comercio, ¿no es cierto?, dentro de una cobertura de un tema relacionado con drogas y relacionado con el tema eh, digamos, de presiones en la frontera, en general las tensiones que hay en la frontera, ¿no es cierto? Pero también habíamos vivido un momento de credibilidad para el periodismo con las protestas de, de, de octubre del 2019, en el cual las personas reclamaban que los contenidos estén como sintonizados, ¿no es cierto?, con las necesidades de la ciudadanía, y ahora se nos enfrenta a esta crisis que está sumada a una crisis que es una crisis económica. Tenemos muchos despidos de, de colegas. Hemos visto también el tema de los contagios. Hasta junio, por ejemplo, se contabilizaban 12 muertes de periodistas por el COVID en el caso del Ecuador, siendo uno de los países latinoamericanos con mayores cifras en relación a muertes por el tema de la pandemia. Entonces, todo esto nos revela que el ejercicio periodístico, si bien es pertinente, se está desarrollando en un escenario que es complejo, que está atravesado por el tema de la industria mediática, por el tema de la cobertura, cómo yo cubro eso, y otros valores intangibles como el que usted mencionaba, el tema de la responsabilidad, y el que yo mencionaba como el tema de la calidad. Yo creo que el periodista tiene esa valiosa oportunidad de trabajar con esos intangibles. Había mencionado el tema de la calidad. Nos ha tocado, y creo que los periodistas estamos ahora abocados a pensar mucho en eso. ¿Cómo, de qué manera yo incorporo información que sea útil, pero que sea de calidad, comprobada, ¿no es cierto?, en este momento en el que hay desinformación ante un virus que, si bien ya se conoce un poco más, pero que puede traer esos desafíos informativos. Entonces, deberé en este momento ser yo este filtro para que las personas tengan información útil. ¿A qué tipo de fuentes debo acudir? Si es un tema de vacunas como las que estamos escuchando, entonces quizás es importante que esté un farmacólogo, un experto en vacunas, en vez de solamente poner las voces de la ciudadanía o solamente las voces de las autoridades, porque las autoridades, si bien manejan el tema de las decisiones dentro de un territorio, no necesariamente son especialistas o expertos en este tipo de temáticas como la salud. Otro intangible que es la ética en el caso de cómo presento yo la información, cómo la consigo yo esta información, y quizás esto nos lleva también a pensar hacer un equilibrio entre temáticas. Si bien hemos visto alrededor de la pandemia el tema de la corrupción, que es muy equiparable a lo que usted decía, porque en un determinado momento son tantas las cifras que nos presentan, es igual el tema de la corrupción. Varios días le doy simplemente información sobre este tema, pero luego hay como un silencio. Creo yo que el tema de la ética también nos lleva como periodistas a plantearnos eso. ¿Qué temas son necesarios para la ciudadanía alrededor de un hecho como el caso de la crisis sanitaria? ¿Qué es lo que necesita profundizarse? ¿Qué es lo que necesita hacerse un seguimiento? Quizás fue un momento el tema de alguna declaración que surgió una noticia, pero si quedan pistas presentes ahí, ¿cómo le voy a dar seguimiento? Quizás pensarme en otros formatos. Entonces, quizás un reportaje, quizás una crónica, e inclusive empezarse a pensar también en otro intangible que tiene el periodismo, que es la creatividad. Estamos compitiendo en este momento contra redes sociales, contra aplicaciones
privadas que hacen que las personas empecemos a generar todo, sin necesidad de un título, sin necesidad de tener una formación periodística, todos estamos generando contenidos. Pero entonces, ¿cuál es la importancia del periodismo en ese momento? La importancia viene a ser entonces en un manejo adecuado de la información, que yo logre explicar un hecho, que logre profundizarlo, que lo hago de una manera ética, que se note la calidad que tengo y que adicionalmente aporte información útil para la ciudadanía. Creo que eso también debemos pensar en esos nuevos formatos, en esas nuevas posibilidades. Otra vez regreso al trabajo que estamos haciendo nosotros desde el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Nos hemos dado cuenta de eso, que ha habido un cambio en las prácticas periodísticas, que es necesario empezar a pensarse en esos intangibles, pero también es necesario empezar a proponer. Y estamos trabajando en estas propuestas periodísticas alternativas, por ejemplo, información en cómics sobre el tema del contagio, o hemos estado haciendo también afiches en quichua, porque nos hemos dado cuenta que la información está en castellano, pero no necesariamente llegando para esta cultura de salud a todas las poblaciones. Nos empezaremos a adentrar en otros dialectos, en otras lenguas que creemos que es importante. Estamos generando podcasts que nos ayuden a nosotros por ejemplo, a combatir esta desinformación que puede haber alrededor de lo que usted decía. Si es que el virus nació en un laboratorio, que es un arma geopolítica o no. Entonces, explicar eso a la gente y pensar que esos formatos puedan ser difundidos y compartidos por las personas en distintos soportes. Que si yo lo leí, por ejemplo, en un medio digital como el de ustedes, yo lo pueda compartir en mis redes sociales y también pueda compartirlo en aplicaciones como el WhatsApp, que ahora está muy utilizado. Situación realmente difícil, compleja para los periodistas, para nosotros que estamos en el día a día en la información, cuando también a veces no hay credibilidad en la fuente oficial, porque una cosa se dice un día, otra cosa el ministro de Salud dice otra. No sé si la efectividad de las mascarillas será real o no, porque utilizan todo tipo de mascarillas. Uno va a un evento periodístico, un evento político, perdón, de candidatos a la presidencia, y ellos están no con las medidas de bioseguridad, aparentemente, sí lo están, luego se saca la mascarilla, es decir, hay un ejemplo que no está bien dado desde los sectores oficiales, sectores políticos, y cuando se dice que en la rueda de prensa deben estar solo los, pero no, ahí están los simpatizantes, entonces estamos en el peligro, en el riesgo del contagio. Por lo tanto, ante tanta desinformación, tanto mal ejemplo estatal, gubernamental, uno ya no sabe realmente qué hacer. Pamela. Sí, en realidad nosotros tenemos que tomar en cuenta que el periodista está en un escenario en el cual confluye mucha información, ¿no? Es decir, este escenario no es nada nuevo, ya empezó en la llamada sociedad de la información desde el siglo anterior, cuando hubo el uso masivo del Internet, si se quiere, desde la década de los 70, lo que llama autores como Saskia Sassen la globalización contemporánea, donde el flujo de información se masificó. Y estamos involucrados en eso, pero ese escenario, más que ponernos dificultades, creo que nos aboca a tomar en cuenta como estos retos que nosotros tenemos para defender el periodismo como una profesión que requiere una producción de conocimiento útil para la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo yo que el periodista debe pensarse no solamente en la nota y en la cobertura de la nota, sino en general el contexto. Usted me está hablando, por ejemplo, en una rueda de prensa, que en la rueda de prensa, o ahora estamos viviendo un escenario preelectoral y quizás pueda repetirse situaciones como la que está sucediendo o la que sucedió en Brasil cuando Jair Bolsonaro estaba diciendo a sus simpatizantes que vayan y no utilicen las mascarillas. Es posible que vayamos a vivir eso. Pero el periodista tiene que estar pensando no solamente en esa cobertura, sino también en todos los hechos relacionados. En este caso, a mencionar si es que es necesario, si es que es pertinente decirlo, que no estaban usando las mascarillas, no estaban utilizando el distanciamiento o cumpliendo con este distanciamiento físico, mencionarlo y recordarlo, ¿es cierto? Que esas son medidas principales y medidas que salvan vidas en este momento ante un virus sobre el cual todavía no existe la vacuna. Se menciona que para el 12 de diciembre posiblemente se estará haciendo las vacunas en Estados Unidos, pero aún falta, todavía no sabemos. Y creo que eso es lo importante en el periodismo. No solamente muchas veces enfocarnos
como decía, en el momento, en sacar la nota para mi medio, sino también qué otras cosas yo puedo sacar, qué tipo de lecciones. Por ejemplo, quizás si me toca cubrir un hecho donde están sin mascarillas, pero yo cubro ese hecho porque es de la coyuntura, es la parte preelectoral. Pero si hay pistas que me dan para decir que, por ejemplo, no se están utilizando estas medidas de bioseguridad y recordar, por ejemplo, que en estos espacios o en estos contactos masivos ha sido donde ha repuntado el tema de los contagios, vale la pena para hacer otra nota, ¿no es cierto? Otra nota adjunta relacionada con ese tema. Entonces, creo con toda firmeza que el periodismo está demostrando, como decía, que es una profesión necesaria. Es una profesión necesaria en un ambiente, en un escenario de desinformación, pero también nos toca cambiar a nosotros. Nos ha tocado cambiar en la marcha, sí, pero nos toca sentarnos y empezar a reflexionar. ¿De qué manera yo puedo, a partir de los hechos que son del día a día, puedo generar otra información que me ayude, por ejemplo, a contribuir a esta cultura de la salud? A que la gente sea más consciente de las medidas de bioseguridad, a que las personas nos vayamos alimentando de información útil y no de desinformación, al mismo tiempo de qué manera yo puedo hacer que la ciudadanía asuma las características de una información útil versus una desinformación, por ejemplo. Entonces, creo que el periodista está ahora siendo ese profesional necesario, no solamente por el manejo de sus habilidades tecnológicas, por el manejo del lenguaje, el manejo de la comunicación, sino que principalmente por esa sensibilidad ante la ciudadanía de que nuestro trabajo es un trabajo necesario, pero de servicio democrático. Y que eso podemos hacer desde los espacios mediáticos. En este marco, Pamela, ¿cómo ha visto usted la cobertura, la acción de los medios de comunicación a nivel nacional sobre este tema de la pandemia? ¿Ha pasado la prueba o no ha pasado una buena calificación? ¿O realmente nos deja muchas lecciones de cómo debería ser el periodismo en época de pandemia? Esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque si es que nosotros nos remontamos a cómo fue la cobertura periodística en el año 2009, cuando el mundo afrontó la gripe H1N1, podemos decir que se repitieron ciertos aspectos. Es decir, hubo más un periodismo de reacción antes que un periodismo de prevención. ¿Y reacción en qué medida? Reacción para saber cuál era el primer caso, ¿no es cierto? O el caso cero, de ahí día a día, cuáles eran el número de contagiados, el número de víctimas, el ver, por ejemplo, cuál era la provincia con mayor contagio, cómo estaba el sistema de salud, que nos acercaron muchísimo a esa cobertura que se dio en el año 2009, muy reactiva, ¿no es cierto? Como les decía en el caso de este estudio que se hizo. Pero también hemos visto que han habido cambios. De repente, también, además del tema de enfocarse en las cifras o en estadísticas y concentrarse únicamente en las fuentes que venían del COE, que efectivamente son los voceros, pero que, como decía, muchas veces pueden tomar decisiones más políticas que técnicas, fueron de repente los medios de comunicación incorporando otras voces. Y esas otras voces permitió mejorar la información. Ya no solamente voces de carácter testimonial, lo que está sucediendo con la ciudadanía, sino ya fueron buscándose esas voces más expertas. No esperando que tal vez los organismos internacionales nos hablen y nosotros repliquemos, sino también reconocer que hay una comunidad científica que está trabajando. Y ahí me gustaría mencionar ciertos aspectos que hemos nosotros logrado obtener dentro de nuestras investigaciones en el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, el OIME. Por ejemplo, investigamos en el tema del Twitter. La comunidad científica buscó como ese otro espacio, es decir, los medios de comunicación me estaban buscando para hablar de esta manera y hacían la reproducción del discurso, pero tal vez un discurso que era un poco abstracto, y ellos utilizaron en la red Twitter una manera más cotidiana. Recogieron las preguntas de la ciudadanía, por ejemplo, ¿cómo utilizo la mascarilla? Y ellos respondieron con evidencia científica. Eso, por ejemplo, hemos logrado en el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos dar cuenta que los periodistas podemos utilizar las redes sociales para darnos, para tener esos insumos de cómo la ciudadanía tiene esas preguntas, esas inquietudes y cómo, en este caso, los científicos están queriendo responder a eso, ¿no es cierto? Sin buscar esos intermediarios de los medios de comunicación. Eso nos deja a nosotros una lección.
Quizás es así como deberíamos redactar las notas, pensando en esas preguntas que tiene la ciudadanía y de qué manera las podemos responder con nuestras distintas fuentes, sean oficiales o sean expertos. También creo que nos deja como lección el aprender. Otro tema que no lo hemos abordado es el tema de la violencia intrafamiliar. Hemos visto que se han dado informaciones sobre números del aumento, ¿no es cierto?, en el caso del confinamiento social, y que ha habido ese tema de incorporación de cifras. Pero ¿qué nos quieren decir las cifras? Detrás de las cifras hay historias. Creo que eso ha sido, nos deja una lección. ¿Qué podemos nosotros aprender detrás de las cifras, no es cierto? Y creo que hay como lecciones interesantes, por ejemplo, medios de comunicación como Diario El Universo que tiene o ha ido apostando por una sección de datos, contar a partir de los datos estas historias. Y creo que esa es otra lección aprendida. También otra lección aprendida que hemos logrado a través de nuestras investigaciones es que, y eso lo dejamos también para los periodistas, que bueno, la información que sale en los espacios oficiales como las cadenas nacionales alrededor de una situación extrema, que fue parte de un estado de excepción, ¿no es cierto?, como el tema de la crisis sanitaria, requiere una información de carácter oficial político en las cadenas nacionales, pero quizás los actores de esas cadenas nacionales al momento de pasar al Twitter ya incorporaron opiniones. Entonces, esa es otra lección para los periodistas. Las redes sociales pueden incluir información y opinión. Nosotros somos quienes filtramos eso, quienes decimos si efectivamente la información que me están dando en Twitter, y me están dando en Facebook o me están dando en Instagram se acercan mucho a lo explicativo, a lo informativo que viene a ser el periodismo o es opinión, ¿no es cierto? Creo que esa es otra lección. Creo que estamos aprendiendo, pero lo más importante de estas lecciones que nos dejan es tener memoria. El periodista necesita tener esa memoria. Es decir, ya pasamos una pandemia en el 2009, estamos atravesando otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a cambiar dentro de nuestra práctica para reforzar la credibilidad y la calidad? Sabiendo que estamos en un momento complejo, con crisis económicas que nos atraviesan, con crisis, y tal vez el rostro más visible ha sido para los medios públicos, que han salido muchas personas y han tenido que migrar, por ejemplo, el tema de lo digital. Estamos atravesados por una crisis de credibilidad entre las personas. Estamos cubriendo, quizás como periodistas especializados en otras temáticas, nos ha tocado cubrir temas de salud, pero lo importante es siempre tener la parte del aprendizaje como propio del periodismo, porque a nosotros se nos presentan siempre hechos nuevos, pero también esa memoria. ¿Qué lecciones nos han dejado? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje? ¿Qué tipo de fuentes voy a utilizar? Sí es importante el tema de la coyuntura, pero ¿de qué manera voy a aportar con esta reflexión sobre temas específicos con una agenda temática? Quizás el reportaje me sirve para llegar a un público específico, pero tal vez los jóvenes, los millennials o los centennials están necesitando otro tipo de información. Finalmente, los medios de comunicación y los periodistas en especial, tenemos una relación estrecha con con nuestros públicos, con nuestras audiencias. Y es por eso que quizás la lección más importante es que necesitamos sintonizarnos con esas necesidades comunicacionales y por lo tanto empezar a hacer propuestas en distintos formatos, en distintos lenguajes, respondiendo a esas distintas necesidades comunicacionales de la ciudadanía. Porque la ciudadanía no es homogénea, la ciudadanía es heterogénea. Allá mismo en Imbabura ustedes tienen muchos hermanos que son de otras poblaciones. ¿Cómo responder, por ejemplo, a la población inmigrante? ¿Cómo responder a la población joven? ¿Cómo responder a los adultos mayores que quizás les llegó un mensaje de WhatsApp y se lo creyeron en relación a un determinado remedio o cura milagrosa para el COVID, ¿no es cierto? Entonces creo que ese es el reto. Sobre todo sintonizarnos con lo que quiere la ciudadanía y necesita la ciudadanía. Y por supuesto, capacitados en todo lo que tiene que ver con esta enfermedad, con esta pandemia, cuáles son las alternativas, qué hacer en momentos que alguien tiene ya este contagio, es decir, estar muy penetrados, muy empoderados en esta temática para poder informar adecuadamente y que dicha información no salga del estómago o no salga de un criterio aprovechando que hay libertad de expresión, sino que tiene que ser fundamentado, técnico, con los especialistas,
con conocimiento de causa para evitar precisamente la desinformación. Eso falta, y en ese sentido ustedes están contribuyendo para la capacitación de los periodistas. Sí, bueno, primero mencionar que hay otras organizaciones que ya han venido trabajando anteriormente sobre este periodismo en crisis, periodismo en salud, periodismo en catástrofes, y que hay muchos manuales que los periodistas estamos invitados a revisar, y creo que eso es importante revisarlo y acoplarlo al contexto específico. Quizás un manual fue pensado para, no sé, para Europa, para el Medio Oriente, y las necesidades acá son distintas. Entonces nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de estar sintonizados con ese tipo de información que puede ser muy útil para casos como cobertura de pandemias, cobertura de epidemias. Debemos estar sintonizados y acoplarlo al contexto, ¿no es cierto? Al contexto nacional o al contexto local o al contexto provincial. Desde el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, ¿qué hemos hecho? Porque sabemos y conocemos la importancia de este periodismo que no solamente informe, sino que también contribuya a la formación de una ciudadanía crítica, estamos contribuyendo a estos espacios de debate que se llaman en primera línea del COVID, perdón, que son foros virtuales que se realizan cada 15 días. Hoy vamos a tener nuestro 14º foro, que es sobre las vacunas, y dentro de 15 días tendremos nuestro último foro dentro de este proyecto, que se han cubierto temas acerca del dióxido de cloro, el tema de las diferencias entre vacunas, entre pruebas rápidas y pruebas PCR, hoy día que vamos a abordar el tema de las vacunas. Hemos creado este tipo de espacios. También hace 2 semanas estuvimos participando en unos talleres cerrados de la 10ª edición del Congreso Internacional Periodismo en Debate, organizado por la Universidad San Francisco de Quito y organizado también por la Universidad UTE y la Federación Nacional de Periodistas. Creemos que este es un momento en el cual nos tenemos que aliar para tener este tipo de talleres. Y les invito a revisar en la página, en la cuenta de Facebook de la Universidad San Francisco de Quito. Ustedes pueden encontrar información de los distintos talleres. Se dieron epidemiología para periodistas, periodismo científico, periodismo de datos, también el tema de emprendimientos, que es otra de las aristas importantes ahora. Es decir, ha habido despidos, ha habido cierre de medios de comunicación. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con mi profesión, con mis habilidades? ¿Qué es lo que puedo hacer en relación a la sociedad? Y bueno, estamos desarrollando entre docentes y estudiantes, estamos desarrollando estas nuevas propuestas de piezas periodísticas, como les hablaba, de los cómics, de los afiches en lenguas como el quichua. También estamos abordando el tema de los memes, cómo lograr un meme informativo en salud, y que no solamente sea humorístico y desinformativo, sino cómo adentrarnos desde el humor en el tema humorístico. Y con el objetivo de que las personas puedan compartir contenidos que contribuyan a la información y que nos ayuden a entender que la desinformación nos ocasiona un daño que puede ser a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y afectar la democracia. Y finalmente, también me permito ocupar este espacio para hacer una invitación a las distintas universidades del país. El Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos quiere aliarse con otras universidades que tengan carreras de periodismo, que quieran contribuir también a crear esas piezas periodísticas que respondan a las necesidades comunicacionales de las distintas provincias, de las distintas regiones. Y es que nuestro proyecto, si bien nació unido a la pandemia, ¿no es cierto?, ese fue el pretexto para crear el proyecto de desinformación y COVID, en el cual estamos participando 2 universidades y 2 medios de comunicación. Las universidades en San Francisco de Quito y la UTE, y los medios de comunicación Diario El Universo y Código Vidrio. Creemos que es importante tener más socios que quieran combatir a la desinformación, que ese es otro escenario que se le presenta al escenario complejo del periodismo. Es decir, antes quizás usted y yo, Jaime, no teníamos la necesidad de desmentir una información. Simplemente íbamos y cubríamos la información, y lo que hacíamos era especializarnos en distintas temáticas. Pero ahora los periodistas tienen que, además de manejar distintos lenguajes multimedia, enfrentarse a este fenómeno que es de carácter masivo y que también es instantáneo. Entonces, estamos buscando esos socios. Así que
es una invitación especial del OIME, que tengo el privilegio de coordinar, el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, a otras universidades que quieran sumarse para la producción de piezas periodísticas alternativas. Pero también una invitación a la ciudadanía para que ustedes puedan revisar la página www.oime.com.es o seguirnos en Twitter como @oimeecuador o en Instagram como oime_ecuador, nos puedan seguir, puedan conocer nuestras propuestas y sobre todo compartir, porque lo que nos interesa es que las personas, mientras más personas vayamos entendiendo cuáles son los peligros de la desinformación y podamos compartir piezas periodísticas útiles, va a ser mucho mejor para todos. Finalmente, para no aprovechar la oportunidad, quería escuchar su comentario respecto precisamente del tema de la desinformación. También cruza esto por el tema del periodismo activista o militante. Muchas veces existe, claro que hay en el país, hay en la provincia, por lo tanto eso también puede conducir a una desinformación, porque si yo soy militante, pasante de tal o cual partido, persona o candidato, también estoy afectando a la desinformación. Bueno, claro que sí. Primero, hay un autor que me gusta muchísimo citar cuando hablamos de este periodismo militante y que es Pascual Serrano, y que a su vez él trabaja a partir de varios criterios de otros periodistas que sin ser ecuatorianos están ejerciendo desde acá, y que es justamente los compañeros, por ejemplo, de Radialistas Apasionados, y que ellos mencionan que el periodismo militante, si es que tiene un sentido de una militancia de carácter política y de visibilizar a quienes ya tienen voz, no debería darse. Pero si es que es un periodismo militante para darles voz a quienes no tienen voz y que principalmente tiene un sentido social, debería ser el periodismo militante, ¿no es cierto? De esa manera. Entonces yo me alineo a ese periodismo activista, ese periodismo que quiere y entiende que la información no le pertenece al periodista, no le pertenece al medio de comunicación, sino que la información debe ser utilizada para las personas, debe ser utilizada para ese momento, pero también para generar una reflexión crítica acerca de nuestros derechos y también nuestros deberes. Así que me encantaría decir que creo yo que en este momento ya nos estamos enfrentando en un escenario electoral, estamos viviendo el escenario preelectoral. Vamos a tener una oleada de desinformación. Vamos a tener una oleada nuevamente de desinformación. Y dentro de esa oleada de desinformación, los periodistas tenemos que estar conscientes también de que tenemos que estar atentos a qué tipo de información. Eso significará entonces que para nosotros, para tener este periodismo militante, pero militante unido al servicio social, que es nuestra responsabilidad, deberemos entonces estar listos para saber de qué manera yo puedo confrontar la información que me diga algún candidato. Es decir, si es que me da algún dato, de qué manera yo puedo acudir para decir y comprobar si esa información tiene relación con lo que dicen los datos oficiales o no, ¿no es cierto? Para poder saber si es que es una información precisa, medianamente precisa, o una información totalmente descontextualizada y errónea. También deberé saber que quizás en este momento se nos vayan a presentar discursos muy populistas relacionados con el derecho a la salud por el tema de la pandemia y quizás con el tema del presupuesto, pero ¿en qué medida, por ejemplo? Quizás las autoridades que vayan a ser como legisladores, ¿en qué medida pueden ellos adentrarse en ciertos aspectos como el manejo presupuestario de una provincia en temas de salud, cuando sabemos que la salud no es una competencia, por ejemplo, de las provincias? Entonces, ver esos discursos, leer entre líneas y hacerle entender a las personas que esos discursos tienen que ser leídos dentro de este contexto, que es un contexto complejo, pero que es importante que nosotros tengamos esos insumos para que la población pueda tener no solamente una representación en las urnas, sino que sea una participación más crítica, ¿no? Y también creo que lo que decía el tema de la memoria, es decir, recordar, si es que ya muchas personas que estuvieron como parte de puestos o en funciones políticas
y prometieron algo y no lo cumplieron, creo que es importante también mencionar. Tanto decirle a la persona, ¿no es cierto?, darle la oportunidad al candidato de decir por qué no cumplió, pero también recordarle a la gente que eso fue lo que nos dijeron y que no cumplieron. Entonces creo que sí es importante. Van a venir las olas de desinformación quizás más fuertes, unida porque ahora va a estar unida la pandemia con la parte política. Se van a presentar otro tipo de hechos, pero los periodistas tenemos que estar muy pendientes acerca de, sobre todo, cuál es nuestra función como profesionales de la información. Muy bien, Pamela, ha sido interesante compartir esta entrevista con usted. Hemos sacado algunas lecciones que vamos a ponerlas en práctica. Que tengan un buen día, No, Pamela Cruz. muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy especial para el medio de comunicación. Gracias por este espacio y estamos entonces para servirles desde el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Muchísimas gracias. Muy bien, estaremos atentos. Gracias a Pamela Cruz, docente universitaria, por el tema que hemos tratado el día de hoy, el tema de comunicación en tiempos de pandemia. Que la pase bien y Gracias. cuídese. Gracias igualmente. Usted cuídese también. Gracias. Muy bien. Pamela Cruz, como dijimos, docente universitaria en este importante tema que hemos tratado en esta mañana. Amigos y amigas, un buen día. Mañana seguiremos con más entrevistas.